Muy bien, este es un caso de estudios el cual nosotros vamos a poder identificar cómo es que logramos que la marca o que nuestro cliente en realidad pase de tener un ROAS 3 a conseguir un ROAS 7, ¿ok? Em, bueno, para ponerlos un poco en contexto, lo que nuestro cliente hacía era un sistema o un modelo de negocio muy conocido en Estados Unidos, que es el wholesaling real estate, que, bueno, y lo que él básicamente quería hacer es simplemente pasar de venderle a personas hablantes de inglés a personas que hablaban en español y querían hacer este mismo modelo de negocio, pero desde Latinoamérica, ¿ok? Eso a grandes rasgos, ¿ok? Bueno, para resaltar, vamos a ver directamente métricas, vamos a ver qué fue lo que hicimos para que el video no se haga realmente extenso, ¿ok? Ellos anteriormente aplicaban una estrategia que realmente ya nosotros la habíamos visto anteriormente, pero lo hacían como que de una manera no tan preparada, porque realmente lo único que hacían era boost para el profile. Entonces, hasta ahí llegaba el funnel, todo bien hasta ese momento, pero la cuestión era que no había un retargeting para las personas que llegaban al profile. Entonces, lo que nosotros vimos e identificamos es que solamente llegaban al perfil, mandaban mensajes a los closer o a los appointment setter, pero no había un retargeting luego de eso, ¿ok? Entonces nosotros hicimos esa conexión entre followers al BSL, ¿ok? Este era uno de nuestros funnels que realmente nos funcionó durante mucho tiempo, ¿ok? Si bien ya lo hacían con el antiguo media buyer que ellos tenían, no lo hacían de todo el bien. Entonces nosotros identificamos eso porque creo que no entendía muy bien cómo funcionaba este funnel. Entonces nosotros lo ajustamos y lo mejoramos para que las personas que llevan al perfil terminen yendo al BSL y puedan ser convertidas de una manera más automática y mucho más medible. ¿Ok? Obviamente en esta fase nosotros testeábamos mucho realmente. Eso era algo que nos caracterizaba a nosotros testear mucho porque nuestro antiguo media buyer se ligaba mucho a tener al editor de videos y si el editor de videos no le entregaba el video no tenía que testear, entonces se quedaba sin testear mucho más. Entonces nosotros, como identificamos eso, nosotros hemos diseñado una manera de testear nuestros anuncios que es mediante Hook, Body y CTA. ¿Ok? Nosotros teníamos una particularidad a la hora de testear, ¿ok? Hacerlo rápido y que sea una manera diferente, ¿ok? Nosotros teníamos la primera, que era testear dos hooks. Básicamente agarramos el hook del video 1 y el hook del video 2 y los juntábamos. Ya sea ya sea el hook 1 con el video 2 o directamente el video 2 con el hook 1. ¿Okay? Después teníamos otra manera de nosotros testear los anuncios, que era básicamente cambiar ahora simplemente el hook de cada video. Por ejemplo, en este caso del video 2, cambiamos simplemente el hook y se lo pusimos al video 1. Entonces nosotros ahí teníamos como más maneras de testear, más variables. Entonces habían muchos de estos anuncios que realmente nos funcionaban demasiado bien. Entonces no teníamos la necesidad de que el cliente tenga que grabar de nuevo, porque a veces sucede demasiado que no tienen el tiempo y nosotros estamos limitados a testear de esta manera, bueno, cuando el cliente tiene que grabar, ¿ok? Entonces esta era otra forma de cómo nosotros identificamos esa problemática y la pudimos solucionar. Y bueno, después en el tema del Evergreen, que era lo que también nos estaba funcionando bastante bien, y usábamos la misma metodología de testear videos, ¿ok? Pero en este caso, aunque hay muchas personas que te dicen en YouTube que testes varios anuncios en un ad set, nosotros teníamos una manera particular de testear, que era 1-1-1, que era lo que nos estaba funcionando en su totalidad. Teníamos el control completo del presupuesto, el control total de las métricas y de cuánto se invertía a cada anuncio. Y realmente era algo que nos estaba funcionando muy bien y los estábamos manteniendo durante todo el tiempo. Bueno, y todo esto se iba básicamente a nuestra BSL, ¿ok? Entonces, para resumir, eso fue
lo que nosotros identificamos mucho más en este negocio. Y al tener dos funnels, que uno era el social funnel y el otro era el VSL funnel, bueno, cabe resaltar que todo nuestro funnel es en base a Booking Funnel, que es básicamente agendar una llamada con nuestros closers de venta. Entonces, eso fue lo que, todo esto lo que hicimos nos llevó a conseguir, bueno, de tener un ROAS 3 con 506 sales, 1400 call shows, que básicamente son a llamadas asistidas, que nosotros le pusimos la métrica, con un costo de 42 costo por show, a pasar de, nos llevó a conseguir un ROAS de 7 y llegar a tener 1006 sales y tener, 1247 costo, shows, call shows, a un costo de $39.66. Si nosotros vemos qué es lo que sucede en esta métrica, que es muy particular, si bien tenemos más call shows en otra y menos call shows en esta, las ventas fueron mayores al anterior mes. ¿Ok? Eso quiere decir que nosotros pudimos mejorar no solamente el anuncio, sino que también nosotros pudimos mejorar la calidad de las personas que llegaban a nuestro funnel. Porque si bien nosotros mandábamos demasiado tráfico al funnel, las personas que llegaban no eran tan calificadas, pero nosotros pudimos modificar el mensaje y también pudimos ser un poquito más agresivos en cuestión a las preguntas que nosotros hacíamos en nuestro, en nuestro funnel, ¿okay? En nuestro report. Oh, perdón, en en nuestro formulario. Entonces así fue como nosotros pudimos llegar realmente al objetivo que nosotros nos propusimos y conseguir un ROAS 7. Y bueno, a partir de aquí se empezó a escalar mucho más, se empezó a testear mucho más y bueno, básicamente a grandes rasgos esto fue lo que nosotros implementamos en este caso de estudio. ¿Okay? Bueno, sin más, eso fue el caso de estudio, realmente no había más que decir y bueno.